desde el cielo suspiro y anhelo saciarme de ti, siempre el primero. Amor eterno, rojo y sincero que llena el alma de amor verdadero, santo y eterno es lo que más quiero, perdure en mi vida por mi sendero. En los caminos de este enredo, el mundo te lleva a un día sin sol. Cuán grandes los cielos, cuán grande es la tierra, en ella está tu bondad. Los santos te admiran, los fieles alcanzan el fruto de tu heredad. Amor eterno, rojo y sincero, que llena el alma de amor verdadero, santo y eterno es lo que más quiero, perdura en mi vida por mi sendero. Amor eterno, rojo y sincero, que llena el alma de amor verdadero, santo y eterno es lo que... Hola a todos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago del Estero, capital madre de ciudades de aquí de la República Argentina. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Estás en RCB Internacional. En esta noche te habla tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez. Estamos escuchando de fondo nuestra cortina musical Amor Eterno de Joshua Catán, un grupo nuevo que acabamos de escuchar hace poquito. Y bueno, gracias a Dios también hemos podido promocionar a este grupo hermoso, ¿no? Que la verdad que está sonando muy lindo. Y bueno, como me ha encantado esta canción, he decidido ponerla hoy como cortina musical para nuestro programa, que es por supuesto un programa que va a llegar a los corazones y a las vidas, porque se llama Iglesia Virtual. La Iglesia Virtual es una puerta abierta para todos aquellos que quieran escuchar un mensaje de parte de Dios. Así que bueno, estamos aquí desde Santiago del Estero, como te decía. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y que se están conectando gracias al internet, gracias a los links que les he podido enviar y que ustedes han podido compartir con muchas otras personas. Muchísimas gracias por eso, porque sé que eso colabora, ¿no es cierto? Y es parte, o sos parte de la difusión de la palabra de Dios, y sos parte de la difusión, por supuesto, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí para bendecir. Nuestra intención siempre ha sido desde el comienzo y desde el principio que la palabra de Dios pueda fluir, pueda correr, pueda ser difundida a través de estos medios que hoy Dios nos ha proporcionado, que son las plataformas virtuales. Bueno, estamos escuchando de fondo también una canción, Dándote Vida, de Vicosí, así que vamos a escuchar un fragmento y luego vamos a continuar con todo lo que tenemos, todo el contenido que tenemos. Mira, te recuerdo que hoy vamos a estudiar de una manera, digamos, panorámica, por decirlo de alguna manera, por usar un término técnico, de manera panorámica, la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque es necesario entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no es cierto?, a través de estas cartas, las cuales han sido escritas por el apóstol Pablo. La carta a los romanos ha sido escrita por el apóstol Pablo, aquel famoso Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, que asesinaba a los cristianos y que los llevaba ante los concilios para que sean juzgados a aquellos que creían como nosotros hoy creemos en Jesucristo. Quizás vos hoy no crees en Jesucristo, quizás estás escuchando este programa por primera vez y bueno, y te interesa. Es muy bueno que te pueda interesar, porque yo sé que de aquí vas a salir tremendamente bendecido luego que este programa termine. Así que te invito que te quedes hasta el final. Mientras tanto, escuchemos esta canción también, que está buenísima, de Vicosí, Dándote Vida. Yo estuve dándote vida. Yo estuve dándote vida. Yo estuve dándote vida. Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo.
Los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas se reían y te difamaban, diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud. Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer, y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr. También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición, tu padre que te llama y al verte morir te dio respiración, pero yo estuve dándote vida. Yo estuve dándote vida. Yo estuve dándote vida. Estuve dándote vida. Muy bien, así pasaba el famoso Vico Sí con su canción Dándote Vida. Así que, bueno, les decía hace un momento de que estamos aquí en la radio transmitiendo, por supuesto, para todos aquellos que están dispuestos a escuchar este programa que se llama, que hemos dado en llamar, mejor dicho, Iglesia Virtual, porque es un espacio y una puerta abierta para vos. Bueno, un saludo para todos nuestros vecinos que nos escuchan aquí en Santiago del Estero. Un abrazo para todos aquellos, nuestros hermanos que nos escuchan también, sé que nos están escuchando. Un saludo para Susi también. Gracias, Susi, por escucharnos. Sé que vos sintonizas la radio, digamos, te conectas con nosotros a través de los links que te enviamos. Gracias. Sé que va a ser de bendición para vos, que Dios te va a fortalecer y te va a bendecir grandemente con cada canción y con cada tema que estamos tocando, relacionados, por supuesto, a la palabra de Dios. No podemos hacer otra cosa que no sea hablar de Dios. Somos cristocéntricos, así que Cristo es el centro de todas las cosas, pero ya vamos a ver por qué, ¿no? En otro momento vamos a ver por qué somos cristocéntricos. No es simplemente por el hecho de una ilusión o de un fanatismo religioso, sino hay algo muy importante que Dios está haciendo en nuestras vidas, y esto te va a dar la noción de que estamos haciendo algo buenísimo. Así que bueno, aquí también me estoy comunicando con Eric Josué, un saludo de allá del Ecuador, por supuesto un saludo grande para él, para Joshua Catán, la banda que él tiene, para William, creo que es William el bajista. Bueno, nosotros hemos estado promocionándolo hace poquito, la semana pasada, el día viernes, a Joshua Catán, un grupo espectacular, a tal punto que me han gustado tanto las canciones que tienen como Amor Eterno, que directamente hoy la he puesto como cortina, pero porque me ha gustado la canción y la verdad me encanta. Así que un saludo para Eric, por supuesto para sus pastores, para la congregación de él. Nos mandan saludos desde el Ecuador para toda la Argentina. Así que reciban, queridos argentinos, queridos amigos que nos escuchas, de parte de Eric desde allá, desde el Ecuador, un saludo. Así que también nosotros de aquí le mandamos un saludo para la iglesia del Nazareno ahí en Ecuador. Un abrazo grande para toda esa iglesia, que Dios esté bendiciendo a Quito, aquel lugar donde vive mi hermano Eric. Así que ahí en Ecuador un saludo grande para todos ustedes, que Dios los bendiga. También ya nos hacemos extensivo este saludo, por supuesto, para André Barco, que también ha estado siendo promocionado por la radio de ahí, desde él vive en Ecuador también. Así que también los saludamos desde aquí, por supuesto, a André. Un abrazo grande, André, para vos, para tu señora. Bueno, siempre compartiendo todo lo que podemos hacer para difundir la palabra y para ayudar a aquellos hombres y mujeres de parte de Dios que tratan de difundir la bendita palabra de Dios a través de sus canciones, a través de su música. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, nosotros estamos aquí para darle una mano de parte de Dios, no de parte de los hombres, sino de parte de nuestro Señor y nuestro Dios amado. Así que bueno, un abrazo grande para André y para su esposa y para el proyecto y para la iglesia, que Dios también lo esté bendiciendo grandemente. Bueno, saludamos también y hacemos extensivo este saludo también para los pastores Daniel, nos escucha de allá de Ojo de Agua, de aquí de la provincia de Santiago del Estero, para el pastor Roger de Frías, junto con Gaby Froger y su familia. Un abrazo grande para las congregaciones, para ese ministerio Medea aquí en Santiago, en la ciudad de la amistad que es Frías, ¿no es cierto? Y por supuesto a Jesucristo Rey, el ministerio del pastor Daniel. Un abrazo grande para todos los hermanos que nos puedan estar escuchando en este momento. Y bueno, estamos aquí gracias también a nuestra iglesia Estrella de la Mañana, a los pastores, todos los que nos escuchan, a Lilo y a Fermina, que también se conectan siempre con nosotros. Así que no podemos hacer otra cosa que mandarle un abrazo
grande y fraternal de parte nuestra, de parte del Señor, de RCB Internacional. Un abrazo grande también para el pastor Ariel. Y bueno, me cansaré de mandar tantos saludos también para todos ustedes, así que desde aquí, desde lo profundo de nuestros corazones, les mando un saludo para todos aquellos que se están conectando con nosotros. Así que bueno, sigamos. Estamos escuchando de fondo a Jacobo Ramos, Si acaso se me olvida, una canción muy tranqui, y bueno, ya vamos a entrar próximamente a lo que es este estudio panorámico, digamos. No nos olvidemos, vamos a preparar, si quieren, el libro de Romanos. Vamos a estudiar del capítulo 1 al 5, va a ser un paneo general, digamos, para que podamos tener en cuenta lo que dice Romano, quién los ha escrito, de qué forma o de qué manera o qué sentido le quería dar. Así que vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Hoy les invito a que hagamos esto como iglesia virtual, que es el programa el cual estás escuchando en este momento. Es que puedas, por supuesto, estudiar la palabra de Dios, que es importantísima. Para muchos es un libro obsoleto, para otros es un libro antiguo, es un libro que no tiene valor, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sabemos que la palabra de Dios tiene un sentido. Sabemos que tiene una efectividad 100%, porque dice su palabra de que sale de la boca de Dios, cumple el propósito y vuelve a Él y nunca vuelve vacía. Así que podemos entender eso. Es más, dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y podemos seguir mencionando: lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Podemos decir tantas cosas de la palabra de Dios, pero en este momento no nos queda tanto tiempo para hacerlo. Pero vamos a aprovechar para escuchar una canción más. Hay una esperanza, una canción muy linda que me encanta. Así que el mensaje que trae esta canción, y luego sí pasamos directamente del capítulo 1 al 4 de Romanos. Así que vamos a escuchar esta canción buenísima, Hay una esperanza. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede iluminar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó, solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones él murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida a la humanidad. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar
¡Qué temón! ¡Qué hermoso que está! Bueno, estábamos escuchando Hay una esperanza hoy, muy linda esa canción. Vamos a preparar nuestras Biblias, por supuesto. Les decía hace un momento de que vamos a ver Romanos capítulo 1 al 4, no al 5, ¿no? Y luego sí vamos a ver del 5 al 16, pero eso posiblemente sea mañana. Así que vamos a estar preparándonos para poder leer la palabra del Señor, que es importantísima y que es vital porque tenemos que ser... siempre tenemos que leer la palabra de Dios o filtrar las cosas a través de la palabra del Señor, ¿no? Vamos directamente a la prédica esta, que está muy buena. No es una prédica, perdón, es una enseñanza buenísima. Así que vamos a escucharla. Vamos a prepararnos. Ahora vamos... La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después... Ahí cuando dice Torá, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, Saulo de Tarso era un judío, fariseo, estudioso de la Biblia, y estudiaban ellos la Biblia en el Antiguo Testamento, lo que para ellos era la ley y los profetas, pero para nosotros es hoy el Antiguo Testamento, y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, Torá en hebreo y Pentateuco en griego. Quiere decir 5 libros, así que Pentateuco quiere decir 5 libros. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, a eso se refiere aquí el hermano que está enseñando y que está explicando la palabra de Dios. Seguimos. Pues tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Eso es lo importante de lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Miren ustedes la actitud del apóstol Pablo, que era adoctrinar, fundar, instruir, disipar dudas, que es un poco lo que hoy estamos tratando de hacer a través, no por el hecho de que sintamos de que no somos capaces, no somos capaces, pero no por nuestras propias condiciones, sino porque Dios nos capacita para hacer cosas. Aparte es Dios a través del Espíritu Santo que hace el trabajo, ¿no? Así que el apóstol Pablo tenía esa inquietud similar a la nuestra, similar a lo que hoy estamos haciendo, de que la iglesia de Dios o las personas que habían sido ya predicada la palabra, ¿no es cierto?, puedan aprender y conocer y puedan establecerse y desarrollar todas las características y las virtudes que tenían como iglesia, ¿no es cierto?, para que puedan crecer y pueda ser difundida la palabra de Dios. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después... Bueno, aquí lo que quiere decir, sencillamente, quiero hacer una acotación de que aquí está dando datos históricos. ¿Por qué hago una pausa en este momento, no? Porque está hablando del emperador Claudio y está hablando de lo que marca la historia. No solamente la historia bíblica, sino la historia secular, es decir, la historia de los hombres, por ejemplo, como Josefo, que ha sido un gran historiador, no cristiano, sino ha sido un historiador judío. Y bueno, y así hay otros historiadores que han contado, ¿no es cierto?, y han escrito y han plasmado la historia de esos tiempos que no están escritos, muchos de ellos no están escritos en la palabra de Dios, pero tenemos los recursos de que la palabra de Dios está avalada, que hoy, por ejemplo, tanto la ciencia como, por ejemplo, la historia le está dando la razón a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha tenido la razón en el sentido de que siempre ha sido verdadera y genuina, nunca ha fallado y nunca ha mentido nada, ni ha agregado ni ha quitado nada.
Lo que sí que la historia avala lo que la palabra de Dios dice, no porque la palabra de Dios necesite que la historia o la ciencia avale, no, la palabra de Dios y Dios no necesitan ni de la ciencia, ni de la arqueología, ni de la historia, ni de ningún complemento para certificar de que es verdad. No, porque eso se consigue por la fe. Ahora, sí es cierto que cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es que este hermano está tomando parte de la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, para que podamos ver cuáles han sido los movimientos, ¿no es cierto?, o la dinámica que ha existido en aquel tiempo con respecto a la iglesia en Roma. Después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas.
Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas, y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo?
Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios, y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande, y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Gloria a Dios, qué hermosa enseñanza, ¿no? La verdad que basándonos en lo que acabamos de escuchar, hay muchas cosas que son términos, digamos, por ejemplo, que habla de la Torá, que habla de guardar el sábado. Estamos hablando de las leyes que son de los judíos. Torá sabemos de que es, como le decía en un principio, algo que pertenece solamente a los judíos, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego la palabra Pentateuco, que también se lo denomina así. Pentateuco en griego significa 5 libros. Entonces, aquí lo que podemos entender claramente es la idea de que Jesucristo tiene un plan. Si bien aquí nombra a Abraham, quizás vos no conozcas mucho de la Biblia, pero se está remontando a muchísimos años atrás. Cuando Dios, por ejemplo, le ha dicho a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, que él ha sido justificado por la fe. Abraham ha creído a las promesas de Dios y le ha creído a Dios, porque una cosa es creer en Dios, querido amigo que me escuchas del otro lado. Una cosa es creer en Dios. Sabes que el diablo también cree en Dios y sabe que existe y tiembla ante Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios, es decir, creerle a la palabra. ¿Qué es creerle a Dios? Es creerle a la palabra de Dios. Vos puedes creer en mí que yo existo, pero puedes no creer en lo que yo estoy diciendo. Vos sabes que yo existo porque me estás escuchando en este momento. Posiblemente a través de las redes sociales puedas buscarme o puedas buscar la radio y vas a encontrar fotos o en una página web y me vas a conocer y vas a decir sí existe tal persona o el locutor, por decirlo de alguna manera, de la radio. Entonces vos vas a creer que yo existo, vas a comprobar que yo existo, pero no por eso vas a creer lo que yo digo. Entonces lo mismo pasa con Dios. Muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Es creer en la palabra. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra, estamos creyendo en Jesucristo, que Dios ha enviado a alguien para justificarnos de todos nuestros pecados, porque nosotros por la ley no podemos ser salvos de ninguna manera, siguiendo las leyes que Dios le ha dado a Moisés. Nosotros no íbamos a saber lo que significa fornicar o codiciar si la ley no hubiese dicho no codicies o no forniques, supongamos. Entonces, ahí entra el pecado en nuestras vidas, porque antes no conocíamos nosotros qué era pecado y qué no era pecado. Si bien es cierto, también aquí en la carta de los Romanos habla sobre la conciencia que nosotros tenemos y que ellas se van a presentar en juicio delante nuestro para acusarnos. Nuestra misma conciencia se va a levantar para acusarnos el día en que estemos en juicio con Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza, todo el mundo, toda la creación de Dios
habla de la gloria de Dios. También dice eso en el libro o en esta carta a los romanos, ¿no? Entonces es importante entender que lo que Dios nos quiere decir en esta noche es que nosotros tenemos que creer en Dios y que tenemos que creerle a Dios, que la única manera de ser justificados, como bien decía mi querido hermano, decía justificados es a través de la fe, no es a través de las obras. Nosotros por ahí queremos hacer obras, decir voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa, voy a dar de comer a los pobres, voy a vestir a los que no tienen ropa para vestirse, voy a dar mi cuerpo en sacrificio por los demás y voy a ser, no sé, una persona tan buena que Dios no va a poder dejarme fuera de su reino. ¿Y quieres que te diga una cosa? La palabra de Dios dice todo lo contrario. No podemos ser justificados por nuestras obras, porque nuestras obras no alcanzan. Dice una palabra en Isaías, escucha bien, querido amigo, lo que te estoy diciendo. Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Es decir, tu justicia, con la que nosotros a veces nos creemos tan justos, buenas personas, decimos yo no le hago mal a nadie, jamás he herido a nadie. Y yo te aseguro, querido amigo y querido hermano que me escuchas del otro lado, que nosotros somos tan imperfectos que siempre herimos y lastimamos a algunas personas con nuestros actos, con una mueca, con una seña, con una palabra, y constantemente estamos fallando a las otras personas. Entonces no hay ninguno perfecto y que diga yo jamás le he hecho daño a nadie, porque yo soy bueno. Al contrario, ayudo a las personas, ayudo a los pobres y doy mi cuerpo y hago esto y hago aquello para ayudar. Y está bien ayudar y está bien darle a los pobres, por supuesto que sí, tiene su valor, sí señor, sí tiene valor, pero no para la salvación. Porque la única forma de ser salvos y ser justificados por Dios es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Si te han enseñado otra forma, querido amigo, te digo que te han enseñado mal. No de acuerdo a la palabra, sino te han enseñado de acuerdo a las doctrinas y a los dogmas y a los pensamientos de los hombres o de alguna religión por ahí. Lo importante es que vos entiendas que de acuerdo a la palabra de Dios, la única forma que tenemos de ser justificados por Dios es a través de la fe. Es decir, de creer en Dios y de creerle a Dios y de creerle a su palabra. Y aceptar a través de esa creencia, ¿no es cierto? O a través de esa palabra, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, que Él nos justifica y Él nos limpia. Si nosotros leeríamos Isaías capítulo 53, nos daríamos cuenta de cómo el profeta Isaías ya estaba hablando 750 años antes de la venida de Jesucristo, cómo iba a ser el día de nuestra redención, cómo iba a ser enviado nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que pueda Él redimirnos de todo pecado y limpiarnos de todo pecado, y de esta forma, a través de su sacrificio, justificarnos a nosotros. ¿Cuántos somos rápidos para justificarnos? Levanto una mano yo, porque yo soy el primero el que siempre quiero justificarme delante de todas las personas. Y es una mala actitud. Decimos, has ido a tal lado, no por tal cosa. ¿Tienes tal cosa? Sí, pero no la tengo. ¿Has hecho tal cosa? No la he hecho. ¿Por qué? Constantemente tratamos de justificarlo porque es una tendencia natural de la naturaleza caída. Valga la redundancia del término. Entonces, tenemos esa tendencia a querer justificarnos, pero no hay forma de justificarse delante de Dios. Había un hombre que era muy justo, que recto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, él se ha querido justificar delante de Dios, el famoso Job. Nos remontamos a una historia antiquísima, muy antigua, en la cual este hombre, este varón, que era varón perfecto, que tenía temor de Dios, cuando él ha querido justificarse delante de Dios, Dios le ha dicho, Job,
¿Dónde estabas vos cuando yo creaba los cielos? ¿Dónde estabas vos cuando yo creaba la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando he creado, he hecho la creación? ¿Dónde estás vos cuando yo agarro y encierro las nubes y las lleno de agua, o cuando riego la tierra? ¿Dónde estabas vos? Entonces Job se tapa la boca y dice: me arrepiento en polvo y en ceniza, porque hablaba de lo que no conocía. Es decir, Job, que era un gran hombre, digamos, por decirlo de alguna manera, no ha podido justificarse delante de Dios. Eso nos muestra de que ni vos, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, ni los que van a venir en los próximos años, ni de los que van a nacer en los próximos años, jamás de los jamases van a poder justificarse ante Dios. La única forma de justificarnos ante Dios es a través del sacrificio precioso y glorioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, amigo, te invito a que vos te tomes de este sacrificio a través de la palabra de Dios, en la cual dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si creyeres en tu corazón, dice, si creyeres con todo tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, pero a todos aquellos que les recibieron les dio la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de ser justificados, de ser llamados hijos de Dios, es confesar delante de los hombres que Jesucristo es nuestro Señor y que Él nos lava y nos perdona de todo pecado. Sea cual sea tu pecado, Él te lo perdona. ¿Hay alguna cláusula que diga hay tal pecado que no se perdona debido solamente las que son las blasfemias en contra del Espíritu Santo de Dios? Como vos no conoces al Espíritu Santo de Dios o no le conocías, no puedes estar en ese pecado. Pero Dios, Jesucristo, te perdona de todos los pecados, habidos y por haber. Entonces, vamos a orar. Te invito a que ores conmigo, que hagas esta oración y que repitas después de mí, que digas así: Señor Jesús, sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Señor, me arrepiento de todos ellos y te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él. Señor, transforma mi vida, cámbiame y anota mi nombre en el libro de la vida para la salvación de mi alma. Y con tu ayuda, Señor, prometo seguirte siempre. Gracias te doy, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y estos aplausos son para vos. Así es, mi querido amigo y hermano que me escuchas del otro lado. Como te decía, no hay otra forma de justificarse sino solamente a través de Jesucristo. Es hermoso poder estudiar esta carta a los romanos. Te invito a que la leas, que leas los primeros capítulos, que es importantísimo. Es una carta. ¿Por qué he escogido Romanos? Porque es una carta muy actual. Habla sobre todos los problemas, digamos, o los avances de diferentes colectividades o colectivos, como se llaman ahora, colectivos se llaman en realidad, han avanzado hoy. Habla mucho sobre eso. Habla sobre las enfermedades a causa del pecado del hombre, la cauterización de la conciencia, de cómo el hombre va a ser juzgado por la misma naturaleza la cual Dios ha creado. Mientras tanto que el hombre hoy niega la creación de Dios y le atribuye a una explosión cósmica, por decirlo de alguna manera, le atribuye a la evolución, se lo atribuye a cualquier cosa menos a Dios, porque no entra en nuestra cabeza tan pequeña, tan finita, no entra en la dimensión de la grandeza de Dios, y ni siquiera nosotros que somos creyentes podemos a veces entender la grandeza de Dios, y necesitamos alcanzar ese conocimiento a través de la fe
Por eso la fe es una herramienta preciosa que Dios nos ha dejado para poder alcanzar la salvación y alcanzar el conocimiento de Dios. Si nosotros leemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces es tan profunda la fe, si bien es una palabra tan pequeña, pero es una palabra tan profunda la cual nosotros tenemos que entender que a través de ella podemos conquistar tantas cosas como los antiguos han conquistado. Ahí en esa carta a los romanos, esa carta a los hebreos, y en el capítulo 11, siguiendo toda esa lectura, podemos ver cómo los antiguos han conquistado reinos, han desbaratado ejércitos, han puesto a fuga ejércitos enemigos, han sido librados de espadas y tantas otras cosas. Han apagado fuegos impetuosos y muchísimas otras cosas tremendas han hecho los grandes hombres o los grandes héroes de la fe en aquel entonces. Hoy nos toca a nosotros ser parte de ese ejército, pero tenemos que leer la palabra de Dios y leer, en este caso, te invito a que leas Romanos, que leas desde el capítulo 1 al capítulo 4, para que así mañana podamos continuar con el capítulo 5 en adelante, si Dios lo permite, o Dios mediante, como decimos siempre. Hoy es un día muy especial, así que le damos un gran aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, el cual nos ha ayudado y nos ha bendecido grandemente en esta noche. Bueno, estás aquí en RCB Internacional. Te habla tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez, transmitiendo desde aquí, desde Santiago del Estero, madre de ciudades, República Argentina, para todo el mundo. Un saludo para todos los que nos están escuchando desde todas partes del mundo. Así que un abrazo para todos ustedes. Estamos llegando al final de nuestro programa Iglesia Virtual, donde puedes recibir, es una puerta abierta para poder recibir bendiciones de parte de Dios. En este caso, ¿cómo te puedo explicar? No soy yo el que te está ministrando como pastor, sino es el Espíritu Santo el que te va a ministrar. A Él le cedemos todo el lugar para que sea Él quien te ministre, para que sea Él quien te hable, para que sea Él el que te convenza de pecado, de juicio y de justicia, como dice su palabra. No son los hombres, no es una iglesia, no es una doctrina, sino es una persona, que es el Espíritu Santo de Dios que ha quedado en esta tierra para convencernos de pecado, como le decía recién, para conducirnos a toda verdad, y para recordarnos todas las cosas. ¿Qué tal? Maravillosa la obra del Señor y del Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, en Él sí podemos confiar y en su bendita palabra. Hoy me quiero despedir con una canción un poquitito pum para arriba, de Hugo López, Cúbreme, una canción. Este es un cantante legendario de una banda, Hair to Hair, muy linda la banda, digamos, ya sea disuelto, digamos, esa banda de rock, pero Hugo López sigue con esa banda, sigue con su banda propia, digamos, así que es como solista. Así que vamos a escuchar la canción Cúbreme, que es una canción que me encanta, me fascina, y quiero compartirla con vos para que también puedas escuchar esa canción. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Nos despedimos en esta noche. RCB Internacional se despide con esta canción de Hugo López, Cúbreme. Que Dios te bendiga mucho. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 23:30 horas, 21:30 horas del Ecuador.